Buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de los gráficos en la pantalla, parte B. En especial vamos a hablar bastante más del procesador gráfico, de la comunicación que tenemos con él y, importante, la información que él nos envía para que podamos entonces dibujar píxeles. El procesador gráfico. En nuestra pantalla, en la computadora, es simplemente una matriz de píxeles, ¿sí? Entonces tenemos, así como lo indica esta imagen, tenemos un cuadrado que está dividido en muchos píxeles, cuadritos. Nosotros vamos a estar trabajando, como vimos en la presentación anterior, en high color, ¿sí? O sea, 16 bits por píxel, y vamos a estar trabajando la resolución 1024 por 768. Entonces, nuestra pantalla, como es una gran matriz, lo que hace es, la dividimos en filas y en columnas. La esquina superior izquierda es la coordenada 0, 0, y la esquina inferior derecha es la coordenada 1023 por 767, ¿sí? Para tener una resolución total de 1024 por 768. Y lo que nosotros queremos hacer al final de esta lección es poder dibujar una imagen en nuestra pantalla. Para poder hacer eso, nosotros tenemos que conocer las direcciones de cada uno de los píxeles de nuestra pantalla. Y ahí es donde entra el tema de comunicación. Yo tengo que saber la dirección de memoria donde empieza mi pantalla para poder dibujar. Y al final, el dibujo es simplemente un movimiento de datos de mi variable hacia la memoria de la pantalla, ¿sí? ¿Dónde está? Entonces yo tengo acá mi archivo.s, donde están los colores de cada uno de mis píxeles, y tengo un bloque de memoria donde puedo colocar mis colores. Entonces, si yo tomo el primer color y lo almaceno en la memoria de lo que conocemos como el frame buffer, yo lo que consigo es dibujar una imagen, ¿sí? Entonces, la comunicación con el procesador gráfico, la primera vez va a ser una petición del frame buffer, y después va a ser simplemente la instrucción de store de los colores en la memoria, en el bloque de memoria que conocemos como el frame buffer, para poder dibujar la imagen. Entonces, ¿qué información necesito para poder hacer la petición? ¿Sí? El primer paso que yo tengo que hacer es una petición del frame buffer, ¿sí? Y lo que tengo es que vamos a crear una tabla de datos. La tabla de datos va a tener estas columnas, ¿sí? Que indican cuáles son las variables que yo tengo que manejar. Yo necesito platicar con la pantalla y definir cuál es el tamaño que voy a querer estar utilizando. En este caso sabemos que el ancho es 1024 y el alto es 768. También tengo lo que es el bit depth,
que es la cantidad de bits por píxel. Sabemos que vamos a estar usando high color, entonces lo que tengo son 16 bits. Y por último, cuando nosotros le enviemos esta tabla al procesador gráfico, él nos tiene que devolver esta línea que está resaltada aquí en amarillo, que es el puntero del frame buffer. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo hago la petición a mi procesador gráfico, el procesador gráfico toma estas dimensiones y reserva en memoria un bloque de memoria al que llamamos frame buffer. Cuando este bloque de memoria está reservado, el GPU nos devuelve el puntero hacia la primera localidad, que es justamente el que está resaltado aquí en amarillo, ¿sí? Entonces este puntero es muy importante para nosotros, pues es el que nos indica dónde inicia el bloque de mi memoria, donde si yo escribo se dibuja en pantalla. Entonces, para recapitular, en la petición, cuando es exitosa, el GPU nos devuelve el puntero, que es el que más nos interesa, y el GPU también nos va a decir cuál es el tamaño de nuestro frame buffer, y ese tamaño se calcula tomando nuestra resolución y multiplicándola por la cantidad de bits por píxel, ¿sí? Entonces yo tengo en total 1024 por 768 píxeles y cada píxel es de 2 bytes. Entonces esto de acá es el tamaño total de mi frame buffer. Ya hablando un poco más acerca del código, vamos a tener que el frame buffer info, este que está aquí, el info, es la tabla de datos que vimos en las diapositivas anteriores. Y la información que va a tener es de la misma que habíamos hablado. Si tenemos el ancho, vamos a tener el alto de la pantalla, y también importante es que vamos a tener en uno de esas variables el puntero del frame buffer y el tamaño del frame buffer. Algo muy importante es que ustedes noten que en la sección de datos, donde está definida esta tabla, tiene que estar alineado con el 12, 2 a la 12. ¿Por qué? Porque este es conocido como el inicio de una página de memoria, que es algo que requiere el GPU para poder exitosamente reservar el espacio de memoria del frame buffer. ¿Cuál va a ser entonces nuestro procedimiento para realizarle la petición al procesador gráfico? Primero, vamos a tener que escribir la dirección de nuestra tabla, que es este frame buffer info, en el canal 1. Si recuerdan del video anterior, cuando hablábamos del cartero teníamos canales. Entonces esta tabla de información debe escribirse en el canal 1. Luego de haber escrito, esperamos la respuesta del GPU. Si la respuesta no es 0, es porque tenemos algún error, y si la respuesta es 0, es porque leyó exitosamente el GPU nuestro mensaje. Cuando el GPU nos responde, tenemos que verificar que el puntero que nos haya dado el GPU sea un puntero válido. Si no es 0, probablemente es que está bien nuestro puntero, y si sí es 0, es porque no está bien, ¿sí? Entonces, si el GPU nos devuelve algo que es distinto de 0, es porque logró reservar en memoria nuestro frame buffer y todo está funcionando bien. Y luego, ya cuando tenemos nuestro puntero del frame buffer, ya podemos empezar a dibujar o empezar a copiar la imagen hacia el inicio de memoria de video, o sea, el inicio del puntero, para que aparezca en pantalla. Algo muy importante en el paso 3. Cuando queremos verificar que el puntero del GPU
no sea 0. Si es igual a 0, o sea, si no tenemos ningún puntero válido, existe una solución vía hardware que podemos realizar. Y esta es desconectar y conectar de nuevo el cable de video. Esto es porque a veces cuando iniciamos la Raspberry puede no detectar la pantalla o no sabe que vamos a utilizar la pantalla, entonces no reserva ningún espacio de memoria, y cuando nosotros la desconectamos y volvemos a conectar el cable, ya nos devuelve un puntero válido. Y por el software vamos a mantener un ciclo que esté revisando que la respuesta, y hasta que no sea 0, sale de ese ciclo, ¿sí? Entonces, estas son las soluciones que tenemos cuando no obtenemos un puntero. Para simplificar nosotros nuestra comunicación con el GPU, vamos a realizar subrutinas de la comunicación. Entonces, la subrutina que nos ayuda a reservar nuestro frame buffer se llama Initialize Frame Buffer. Esto lo que hace, como su nombre lo indica, es inicializar el frame buffer, o sea, comunicarse con el GPU y solicitar el puntero del frame buffer. Como entradas, recibe el ancho que vamos a manejar de la pantalla, el alto y la cantidad de bits por píxel. O sea, nosotros cuando mandemos a llamar a esta subrutina, vamos a mandar en R0 1024, en R1 768 y en R2 16. Esto porque vamos a querer manejar la resolución 1024 por 768 y queremos usar High Color. Y por último, la salida de esta subrutina es el puntero a nuestro frame buffer. Hablando un poco acerca de la subrutina Initialize Frame Buffer, lo que hacemos en esta subrutina es, primero, validar las entradas, es decir, que la resolución sea válida, que la cantidad de bits por píxel sea válida. Luego, escribimos estas entradas a nuestra tabla del frame buffer. Enviamos la dirección del frame buffer. Este es el frame buffer info, que es nuestra tabla de la que hablamos anteriormente, ¿sí? La tabla que tiene todos los parámetros de nuestra pantalla, lo que queremos manejar. Entonces, enviamos la dirección de la tabla por el canal 1. Esperamos que no haya ningún error en nuestro envío. Recibimos la respuesta. Aquí es donde esperamos para que el puntero nos devuelva algo distinto de 0. Y cuando ya tenemos nuestro puntero, retornamos en R0 el puntero. ¿Sí? Esto es en R0.